Durante 7 años, Louisiana Blacker vivió con un hombre al que consideraba perfecto. Francis Dredgewell, reservado, de modales impecables y de una serenidad inquietante. Parecía un hombre sacado de una vieja enciclopedia, cortés hasta la sequedad, jamás alzaba la voz y todos sus actos eran precisos como un reloj. Les construyó una casa en las afueras del tranquilo pueblo de Bestuel, Illinois, y cada año le regalaba una orquídea blanca, justo en su aniversario, a las 9 de la mañana. Louisiana y Frances se conocieron en la primavera de 1941 en la biblioteca municipal, donde ella trabajaba catalogando nuevas adquisiciones. Él apareció un martes por la tarde, solicitando ayuda con los registros históricos del condado. Su actitud la impresionó de inmediato, se movía con precisión deliberada, hablaba con tono mesurado y mantenía un contacto visual firme cuando ella se dirigía a él. A diferencia de los investigadores dispersos que lo visitaban con frecuencia, Frances llegó con un cuaderno encuadernado en cuero con notas meticulosamente organizadas. Tras 3 visitas, la invitó a cenar en el único restaurante formal de Bestuel. Su noviazgo progresó con una eficiencia mecánica, paseos los domingos a las 3 de la tarde, cenas todos los miércoles a las 7 de la tarde y llamadas telefónicas puntuales cuando estaban separados. Cuando le propuso matrimonio 6 meses después, lo hizo con un discurso que sonaba ensayado, pero con cierta sinceridad. Su boda fue pequeña, a la que solo asistieron la tía anciana de Louisiana y 2 colegas de la biblioteca. Francis afirmó no tener familia, un hecho que al principio despertó la compasión de Louisiana en lugar de sospechas. Su vida matrimonial pronto se acomodó en patrones predecibles. Francis trabajaba como archivista en la oficina de registros del condado, saliendo de casa a las 7:30 de la mañana y regresando a las 5:45 de la tarde. Pasaba las tardes leyendo en su estudio, saliendo solo para cenar a las 6:30 de la tarde. Los fines de semana, cuidaba el jardín con la misma meticulosidad que aplicaba a todo. Los vecinos rara vez veían a la pareja junta. Cuando lo hacían, notaban como Frances siempre caminaba exactamente 2 pasos por delante de Louisiana, girándose periódicamente para asegurarse de que ella lo seguía. Hablaba por ella en eventos comunitarios, respondiendo a sus preguntas con respuestas practicadas que parecían satisfacer a quienes preguntaban sin revelar nada sustancial. La casa que Frances construyó se distinguía de las demás en Bestuel. No era grandiosa, pero sí peculiarmente independiente. No tenía buzón. Frances recogía la correspondencia en la oficina de correos, ni teléfono, usaba uno en el trabajo cuando era necesario, y se disuadía a las visitas con métodos sutiles pero eficaces. Las cortinas permanecían corridas durante el día. El césped se mantenía a una altura uniforme, y la cerca blanca se pintaba cada primavera, hiciera falta o no. En el interior, la casa parecía más una sala de exposición de muebles que un espacio habitable. Las fotografías estaban dispuestas simétricamente en las paredes, todas con marcos idénticos. Los libros en los estantes estaban organizados por altura y color, en lugar de por tema o autor. Los utensilios de cocina colgaban de ganchos perfectamente espaciados. Las pertenencias personales de Louisiana fueron desapareciendo con el paso de los años, reemplazadas por objetos que Frances consideraba más adecuados, siempre en colores neutros, siempre sin características distintivas. Durante 7 años, Louisiana aceptó esta existencia como normal. Renunció a su puesto en la biblioteca ante la insistencia de Frances, concentrándose en mantener su hogar según sus exigentes estándares. Aprendió a anticipar sus necesidades, a imitar sus movimientos, a existir en el mundo cuidadosamente construido que él había creado para ellos. Sin darse cuenta, se había convertido menos en una esposa y más en una pieza de la meticulosa colección de Frances Drywall sobre la perfecta domesticidad. La mañana del 17 de junio de 1948 comenzó como cualquier otra en casa de los Dredgewell. Frances salió para trabajar a su hora de costumbre, besando la frente de Louisiana con precisión experta. Ella continuó con sus tareas habituales de los jueves: limpiar el polvo de la sala, pulir los cubiertos que rara vez se usaban y preparar un asado para la cena. El correo llegó a la oficina de correos a las 11:30 de la mañana y, como era su costumbre los jueves, Louisiana caminó media milla para recogerlo. El empleado de correos, Elmer Hodgins, le entregó lo habitual: un aviso de servicios públicos, un catálogo de Montgomery Ward y un boletín de la iglesia. Pero también había un sobre que no reconoció, blanco, con la inscripción Señora Dredgewell escrita a máquina en el anverso. Sin penitente, sin matasellos. No había llegado por correo.
Esto quedó en el buzón nocturno, explicó Elmer cuando ella preguntó. Lo encontré esta mañana al abrirlo. Luisina esperó a volver a casa para abrirlo. Dentro había una sola hoja de papel con 3 líneas escritas con una letra cuidadosa y masculina. No eres la primera señora Ridgewell. Antes de ti, hubo 12. Encuentra el granero junto al camino del norte. Al principio, Luisina lo descartó como una broma, quizá orquestada por adolescentes del pueblo o alguien que le guardaba rencor a Frances. Sin embargo, una sutil inquietud se apoderó de ella. Se dio cuenta de lo poco que sabía del pasado de su esposo. Cada vez que le preguntaba sobre su vida antes de Vestwell, Frances evadía el tema con una facilidad experta. Mi vida comenzó cuando te conocí, decía, o el pasado es irrelevante para nuestra felicidad. Una vez encontró una fotografía en su billetera, una mujer de cabello oscuro parada frente a una casa desconocida. Al ser interrogado, Frances afirmó que venía con la billetera como objeto de exhibición. La explicación parecía tan plausible que Luisina no investigó más. Ahora, se preguntaba. Esa tarde, Luisina registró el estudio de Frances, algo que nunca se había atrevido a hacer. Los cajones de su escritorio no contenían nada personal, solo material de oficina y material de referencia impecablemente organizado. Su archivador contenía archivos domésticos, cada carpeta etiquetada con su letra precisa. Nada sugería una historia anterior a Vestwell, anterior a ella. La estantería contenía una anomalía, un volumen sobre geografía de Illinois con una página marcada que mostraba los condados circundantes. En él, alguien había marcado con tinta roja lugares, 12 pequeños pueblos en un radio de 160 kilómetros de Vestwell. Junto a cada círculo había una fecha, la más antigua de 1929 y la más reciente de 1940, el año anterior a la aparición de Frances en Vestwell. Esa noche, Frances regresó a casa a la hora de siempre. Durante la cena, Luisina lo observó con renovada atención. Sus movimientos parecían más pausados que nunca, su conversación más calculada. Cuando mencionó a la señora Adler, que vivía calle abajo, se refirió a ella como la viuda, una denominación que de repente le pareció más ominosa que verosímil. Después de que Frances se retiró a su estudio, Luisina recuperó la carta de donde la había escondido bajo su ropa interior en el cajón de la cómoda. Al leerla de nuevo, notó la precisión de la escritura, similar a la de Frances, pero con sutiles diferencias. Los bucles de las letras eran más apretados, la presión en la página, más fuerte. Esa noche durmió a ratos, despertándose varias veces y encontrando el lado de la cama de Frances vacío. Cada vez lo encontraba de pie junto a la ventana del dormitorio, mirando hacia la oscuridad como si esperara a alguien o algo. A la mañana siguiente, después de que Frances se fuera a trabajar, Luisina tomó una decisión. Conocía el camino del norte, se extendía más allá de los límites del pueblo, serpenteando a través de un denso bosque antes de conectar con la autopista. Nunca antes había tenido motivos para explorarlo, pero la carta había despertado una imperiosa necesidad de conocerlo. El 19 de junio de 1948, aproximadamente a las 10:15 de la mañana, Luisina Blacker Drewell salió de su casa con un vestido ligero de verano y zapatos cómodos para caminar. Le dijo a su vecina, Gertrude Winslow, que iba a recoger flores silvestres. En cambio, siguió el camino del norte, una ruta que nunca había tomado en sus 7 años en Vestwell. El camino se estrechaba al adentrarse en el bosque y el pavimento dio paso a grava y luego a tierra compactada. Tras caminar casi 3 kilómetros, vio un sendero angosto que se bifurcaba hacia el este, marcado únicamente por un poste de cerca desgastado con tenues restos de pintura blanca. Siguiendo este sendero durante otros 400 metros, Luisina llegó a un pequeño claro. El granero se alzaba solo, su exterior desgastado sugería décadas de abandono. Sin embargo, las incongruencias se hicieron evidentes de inmediato. La puerta era nueva, con un candado moderno. Los terrenos circundantes estaban libres de la maleza esperada. Un camino de grava se había mantenido recientemente. Los registros de la propiedad revelarían más tarde que esta parcela había sido adquirida a través de un bufete de abogados de Chicago en 1941. El mismo año en que Frances llegó a Vestwell. El candado se dio fácilmente al tacto de Luisina. Lo habían dejado sin llave, como si alguien hubiera previsto su llegada. La pesada puerta se abrió con bisagras bien engrasadas, revelando un interior distinto de lo que sugería el exterior. El granero se había convertido en lo que solo podría describirse como un monumento conmemorativo. El espacio central contenía 12 vestidos de novia,
cada uno expuesto en un maniquí dispuesto en un círculo perfecto. Cada maniquí miraba hacia afuera, como si mirara las paredes, donde colgaban grandes fotografías, retratos de mujeres, todas de entre veintitantos y 30 y pocos años. Todas guardaban un asombroso parecido con la propia Luisina, piel clara, cabello castaño y rasgos delicados. Cada exhibición incluía una pequeña placa de bronce con un nombre y 2 fechas. Martha Bridgewell, de soltera Collier, 1929 a 1930. Eleanor Bridgewell, de soltera Palmer, 1930 a 1931. Judith Bridgewell, de soltera Bulton, 1931 a 1932. El patrón continuó a través de los 12 nombres, y el último decía: Vivian Bridgewell, de soltera Sloane, 1939 a 1940. Luisina observó que los intervalos entre las fechas eran notablemente constantes, aproximadamente un año para cada mujer. Las vitrinas estaban impecables, sin polvo ni deterioro, lo que indicaba un mantenimiento regular. Más allá del círculo de vestidos, una puerta conducía a una habitación secundaria. Allí, Luisina encontró 12 cajas blancas idénticas, cada una etiquetada con un nombre correspondiente a los objetos expuestos en la sala principal. Dentro de cada caja había una colección de artículos personales, anillos de boda, peinetas, pañuelos y otros pequeños recuerdos. Sin embargo, el rasgo más inquietante del granero se descubrió detrás de la estructura. Allí, Luisina encontró un jardín rodeado por una cerca blanca idéntica a la que rodeaba su casa. Dentro de este jardín había 12 parcelas, cada una marcada con una pequeña piedra que solo tenía iniciales y una fecha. La tierra de estas parcelas parecía haber sido removida y posteriormente mantenida durante años. Luisina no contactó de inmediato con las autoridades. En cambio, regresó a casa y registró sistemáticamente zonas de la casa que antes había ignorado. En el ático, tras una pared falsa cubierta de cajas, descubrió una pequeña habitación con 12 álbumes encuadernados en cuero. Cada álbum documentaba la vida de una mujer con Frances, desde el noviazgo hasta el matrimonio, y concluía con una última fotografía de cada mujer con el vestido que Luisina había visto en el granero. La última página de cada álbum contenía la misma inscripción: Ahora eres mío para siempre. El álbum más reciente, perteneciente a Vivian Bridgewell, contenía algo más: un recorte de periódico que informaba sobre su desaparición en marzo de 1940, y la policía especulaba que había abandonado a su marido y se había ido de la ciudad. El 20 de junio de 1948, a las 8:43 de la mañana, Luisina Blacker Bridgewell entró en la comisaría de Bristol y solicitó hablar con el jefe Harold Manor. Su relato de los descubrimientos en el granero y en su ático fue recibido inicialmente con escepticismo. El jefe Manor, quien conocía a Frances Bridgewell como un respetado miembro de la comunidad desde hacía 7 años, se mostró reacio a investigar basándose únicamente en una carta anónima y en lo que él denominó colecciones inusuales pero no criminales. Sin embargo, el protocolo exigía que documentara su declaración. El agente William Thorne fue enviado a examinar el granero mientras Luisina permanecía en la comisaría. La comunicación por radio de Thorne a las 10:17 de la mañana cambió el curso de los acontecimientos. Jefe, necesita ver esto. Y traiga al médico forense del condado. La investigación inicial reveló que las parcelas del jardín detrás del granero contenían restos humanos. La excavación, que comenzó esa tarde y se prolongó durante 3 días, desenterró 12 conjuntos de restos óseos femeninos, cada uno enterrado aproximadamente a 1 metro de profundidad, envueltos en tela blanca que posteriormente se identificó como tela de vestido de novia. El doctor Edgar Norris, médico forense del condado, determinó que la causa de la muerte fue la misma en todas las víctimas: estrangulación con una cuerda fina o alambre. La hora de fallecimiento de cada víctima coincidió con las fechas de defunción que figuraban en las placas del granero. Los registros dentales confirmarían la identidad de 11 de las 12 mujeres. Los restos de Martha Collier, la primera víctima, no pudieron identificarse con certeza debido a la insuficiencia de registros de 1930. A medida que la investigación se expandía, surgió un patrón. Frances Bridgewell, o alguien con ese nombre, había aparecido en pequeños pueblos de Illinois y estados vecinos entre 1929 y 1941. En cada lugar, se estableció como un ciudadano tranquilo y respetable, generalmente en puestos que permitían el acceso a los registros y una mínima interacción con el público: asistente de biblioteca,
secretario de juzgado, cuidador de cementerio. En cada pueblo, cortejó y se casó con una mujer que encajaba en un perfil específico, soltera, de entre 25 y 35 años, empleada en puestos administrativos, con pocos contactos familiares, cabello castaño, tez clara y complexión delgada. Tras aproximadamente un año de matrimonio, la esposa desaparecía. Invariablemente, Frances denunciaba su desaparición, expresaba la angustia justificada, cooperaba con las autoridades y finalmente abandonaba el pueblo tras el estancamiento de la investigación. El descubrimiento de la meticulosa documentación de Frances resultó crucial para la investigación. Los álbumes hallados en el ático de Bridwell contenían no solo fotografías, sino también diarios detallados que documentaban sus relaciones con cada mujer. Estos escritos revelaban una psicología inquietante. Eleanor sigue doblando mal las toallas a pesar de mis demostraciones. Su imperfección ya no se puede tolerar por más tiempo. Judith habló con el lechero durante 3,5 minutos hoy. Esto representa un aumento de 2 minutos con respecto a su interacción anterior. El patrón es preocupante. Vivian cuestionó mi horario hoy. Se está resistiendo al orden natural de nuestro hogar. Será necesario corregirlo. Lo más alarmante de estos diarios era su tono químico. No había evidencia de rabia, celos ni motivos convencionales para el asesinato. En cambio, Frances documentaba los fracasos de sus esposas como quien registra datos en un experimento científico. Una investigación más profunda de la casa de los Dredgewell reveló una habitación oculta en el sótano, accesible a través de una puerta oculta en la despensa. Este espacio contenía equipo fotográfico, productos químicos para el revelado y cientos de negativos sin marcar. Las paredes estaban revestidas con material insonorizante. Un banco de trabajo contenía herramientas para trabajar el cuero, en concreto la encuadernación de álbumes idénticos a los encontrados en el ático. Cuando las autoridades intentaron verificar la identidad de Frances Drewell mediante registros laborales, actas de nacimiento u otra documentación, no encontraron nada anterior a su llegada al primer pueblo de su circuito. Era como si se hubiera materializado en 1929 sin historia ni origen. La noche en que Luisina recibió la carta anónima, el 17 de junio de 1948, fue la última vez que se vio a Frances Drewell en Bristol. Después de que ella se durmiera, él empacó una maleta con artículos esenciales y desapareció. Su ausencia no se notó hasta la noche siguiente, cuando no regresó del trabajo a su hora habitual. La oficina de registros del condado informó que no se había presentado a su turno ese día. La búsqueda de Frances Drewell se convirtió en una de las más extensas en la historia de Illinois. Su fotografía apareció en periódicos de todo el país. Las fuerzas del orden de los 48 estados recibieron boletines. Los cruces fronterizos con Canadá y México incrementaron la vigilancia. Sin embargo, nunca se reportaron avistamientos confirmados. La preparación de Frances para un posible descubrimiento se hizo evidente a medida que avanzaba la investigación. Había mantenido una identidad separada, Elliot Chambers, con documentación, cuentas bancarias y propiedades en Michigan. Esta identidad alternativa había coexistido con la de Frances Drewell durante al menos 5 años. La identidad de Chambers desapareció simultáneamente con la de Dredgewell, lo que sugiere que era simplemente una capa de planificación de contingencia. La pregunta de quién envió la carta anónima a Luisina quedó sin respuesta. El análisis de escritura eliminó a todos los conocidos asociados de Frances Drewell en Bristol. El papel y el sobre eran comunes en cualquier papelería. No se encontraron huellas dactilares, salvo las de Luisina y el cartero Elmer Hodgins. La especulación se centró en 3 posibilidades. Un sobreviviente del patrón de Frances que de alguna manera había escapado pero temía una intervención directa. Un cómplice que había pasado por una crisis de conciencia. El propio Francisco, iniciando una fase final de un plan incomprensible. La tercera teoría cobró fuerza cuando los investigadores descubrieron en el estudio de Frances un calendario con el 17 de junio de 1948, marcado con una pequeña estrella roja, la única fecha designada de esa manera. Esto sugería que la llegada de la carta no fue casual, sino predeterminada. La evidencia más inquietante surgió 6 meses después de la desaparición de Frances. Una mujer de Davenport, Iowa, a unos 320 kilómetros de Bristol, reportó haber tenido un encuentro con un hombre parecido a Frances. Había enviudado recientemente y lo había conocido en su lugar de trabajo, una biblioteca pública. Él se presentó como Harold Webfield, un archivista que investigaba la historia regional. Cuando la policía interrogó a la mujer,
Esta mencionó haber recibido un sobre blanco sencillo esa mañana. Dentro había un recorte de periódico sobre el caso Drewell y 3 palabras escritas a mano: mira a tu lado. El hombre no regresó a la biblioteca y la investigación posterior reveló que no existía ningún Harold Webfield en los registros oficiales. Louisina Blicker nunca regresó a la casa que compartía con Frances. Tras colaborar con las autoridades en la investigación, se mudó a California, cambió su nombre y prácticamente desapareció del registro público. Su última declaración a los investigadores reveló el profundo impacto psicológico de su experiencia. Ahora me doy cuenta de que nunca estuve casada con nadie. Fui una pieza de museo creada por alguien a quien nunca conocí. Lo más aterrador no es lo que les hizo a esas mujeres ni lo que planeó para mí. Es que todavía no entiendo por qué. No había pasión en sus asesinatos, ni placer ni dolor evidentes. Era como si estuviera realizando un experimento con parámetros que no puedo comprender. Y la posibilidad más inquietante es que, desde su perspectiva, tuviera éxito. El caso de Frances Drewell permanece oficialmente abierto. Las fuerzas del orden revisan periódicamente las pruebas a medida que avanzan las técnicas de investigación. Los analistas de conducta han estudiado el caso exhaustivamente, pero no ha surgido un consenso sobre el diagnóstico ni la motivación. La naturaleza metódica de los asesinatos, la elaborada documentación y la ausencia total de un componente emocional perceptible distinguen este caso de los patrones típicos de asesinatos en serie. Quizás lo más escalofriante sea la posibilidad de que Frances Drewell, o como sea que se llame realmente, simplemente se mudara a otro lugar, a otra identidad y a otra secuencia de relaciones calculadas. La precisión de sus métodos, su atención al detalle al crear y disolver personajes y su aparente ausencia de deterioro psicológico con el tiempo sugieren que la detección siempre se consideró un resultado eventual, más que un fracaso de la planificación. Las 12 orquídeas blancas que aparecían en las lápidas conmemorativas detrás del granero cada 17 de junio durante los 10 años posteriores a su desaparición indican que, donde quiera que iba, Frances Drewell se mantenía al tanto de la investigación. Las flores dejaron de aparecer en 1958. Se desconoce si esto marcó su muerte, su encarcelamiento por delitos no relacionados o simplemente el final de otro capítulo meticulosamente planeado.